¿Alguna vez has visto a tu mujer sentarse en las piernas de otro hombre y luego decirte que fue sin querer? No fue una película. No fue un malentendido. Fue un domingo, a las 12 del mediodía, en la terraza del Café del Sol, en el centro de Madrid. Estábamos allí porque unos amigos comunes nos habían invitado a un brunch. Parejas, niños, mesas llenas de platos con tostadas de aguacate, copas de mimosa y camareros que no daban abasto. Yo estaba en la mesa de al lado, buscando un vaso de agua para mi hijo pequeño que acababa de pedirlo. Me acerqué al camarero para pedirlo directamente, y cuando giré la cabeza para mirar hacia nuestra mesa, la vi. Clara, mi mujer desde hace 14 años, estaba riéndose, inclinada hacia atrás, y luego, como si no pesara nada, se sentó, con total confianza, en las piernas de un tipo con chaqueta beige que yo no conocía. No fue un gesto torpe, ni accidental. Él la agarró por la cintura con una naturalidad que me hizo tragar saliva. Ella le rozó la barba con la mano como quien acaricia algo familiar. Él le dijo algo al oído y ella sonrió. Fue una escena que duró menos de 5 segundos. Pero bastó. 5 segundos que todavía me despiertan por las noches. Cuando ella me vio, se levantó de un salto, soltó una risa nerviosa y dijo, ¡ay! ¡Qué tonta! Pensé que era la silla. Como si confundieras una silla con un cuerpo. Como si no sintieras unas manos rodeándote. No dije nada. Le di el vaso a mi hijo y me senté. La conversación siguió. Nadie dijo nada. Pero todo había cambiado. Durante el resto del día, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Clara actuaba como si nada hubiera pasado. Se reía, contaba historias, hablaba de una serie que había empezado en Netflix. Yo asentía. Pero en mi cabeza solo tenía esa imagen. Ella, en las piernas de otro, como si fuera lo más normal del mundo. Esa noche, en casa, le pregunté, ¿quién era el tipo de la chaqueta beige? Me miró con cara de no entender. El que estaba en la mesa con Jorge y Marta. Dijo, un amigo de ellos. No sé. Me hizo gracia. ¿Te hizo gracia o te hizo algo más? Ahí se quedó callada un momento. Luego soltó la frase que más me ha dolido en la vida. No empieces con tus celos absurdos, Marcos. Estás viendo cosas que no son. Pero sí eran. Lo supe desde ese momento. Y lo que hice después no fue revisar su móvil. Fue algo distinto. Algo que ningún marido con un poco de autoestima habría dejado pasar. Los siguientes días fueron una mezcla entre control y observación. No actué como un paranoico que busca una prueba para gritarle te pillé, porque eso sería inútil. No. Me limité a observar, medir gestos, palabras, los silencios. Me volví el tipo de marido que está en casa sin molestar, que cumple con todo pero que ya no cree. Hay una manera de mirar a alguien que antes amabas cuando algo dentro de ti se rompe, y es una mirada que no se enseña, simplemente aparece. Mirar sin esperar nada. Eso empecé a hacer con Clara. El tipo de la chaqueta beige no volvió a salir en ninguna conversación, ni siquiera como anécdota. Si era tan amigo de Jorge y Marta, lo lógico es que se lo volviera a mencionar, pero no. Como si no hubiese existido. Esa fue la segunda señal, y no me hizo falta decir nada. Lo que hice fue simple, escribí a Marta por WhatsApp, aprovechando que ella y Clara habían sido bastante cercanas. Le pregunté directamente, con la frialdad de alguien que no tiene tiempo para rodeos. ¿Quién era el tipo con el que Clara se sentó en el café el otro día? Ella tardó casi media hora en contestar. Cuando lo hizo, fue con un mensaje que decía, se llama Iván, trabaja con Jorge. Vinieron juntos porque Jorge quería presentárselo a Clara. No te rayes, no hay nada raro. No le contesté. Solo pensé, ¿presentárselo para qué?
Las cosas entre Clara y yo seguían igual por fuera. Desayunábamos juntos. Me hablaba de cosas del trabajo. Me preguntaba si había recogido a los niños. Pero no había contacto físico, ni caricias al pasar, ni comentarios personales. Nada que no fuera parte del guión del matrimonio funcional. Lo único que empezó a cambiar fue que los martes por la tarde, después de trabajar, empezó a decir que se quedaba una hora más en la clínica para terminar informes. Los martes, siempre los martes. Y aquí fue donde decidí dejar de hacerme el tonto. No el celoso, no el inseguro. Simplemente, el tonto. Porque todo tenía un patrón. Cuando alguien se justifica sin que le preguntes, cuando alguien nombra a una persona solo una vez y luego desaparece ese nombre por completo, cuando el mismo día a la misma hora ocurre siempre algo imprevisto que le impide volver a casa a su hora, eso no es paranoia, es probabilidad, y yo no nací ayer. Un martes, sin decirle nada a nadie, me presenté frente a su clínica a las 7 en punto. Me quedé en el coche, desde el otro lado de la calle, con el motor apagado. No quería hacer nada dramático. Solo quería observar. A las 7:26 salió por la puerta. No llevaba la mochila del trabajo, solo el bolso pequeño. Estaba maquillada. No mucho, pero más de lo habitual para alguien que dice que va a rellenar informes. Se detuvo en la acera, sacó el móvil y mandó un mensaje. 3 minutos después, apareció un coche gris oscuro, modelo reciente, con los cristales traseros tintados. Se subió sin mirar atrás. Yo no lo seguí. No hice una persecución ni me puse a grabar vídeos. Me limité a quedarme sentado, en silencio, con las 2 manos en el volante, sintiendo como todo lo que había construido se empezaba a mover, como cuando te das cuenta de que una mesa que pensabas firme cojea. No le dije nada esa noche. Llegó tarde, dijo que estaban implementando un nuevo sistema de citas y que habían tenido una reunión con una asesora externa. Luego se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama como si todo fuera normal. Yo estaba en el salón. Apagué la tele sin haberla visto y me quedé un buen rato mirando la pared. No podía dormir al lado de alguien que mintiera con tanta facilidad. Así que empecé a dormir en el sofá, inventándome excusas, dolor de espalda, cansancio, calor. Al 4.º día, me preguntó si pasaba algo. Le dije que no, que estaba durmiendo mejor ahí. Lo aceptó demasiado rápido. El viernes de esa semana fui a buscar a Jorge a la salida del trabajo. Lo esperé en la puerta del despacho donde él trabaja. Cuando me vio, puso cara de sorpresa, no de alegría. Le dije que necesitábamos hablar. Fuimos a un bar cercano. Pedí una caña, él pidió agua. Empezamos con cháchara, como 2 conocidos que no se ven desde hace tiempo. Luego, sin rodeos, le dije, ¿tú sabes si Clara está quedando con Iván? Se atragantó con el agua. ¿Cómo, Iván, Clara? Volví a preguntar. ¿Sí o no? Se quedó unos segundos en silencio. Luego dijo algo que, aunque no fue una afirmación directa, fue peor. Tío, no me metas en esto. Yo no sé nada. Habla con tu mujer. Cuando alguien no sabe nada, lo dice. Pero cuando alguien sabe algo y no quiere traicionar a nadie, dice justo eso, no me metas. No insistí. Le di las gracias, pagué la cuenta y me fui. Esa misma noche, me senté frente a Clara después de cenar. Los niños estaban ya dormidos. Apagué la televisión y le dije, Clara, ¿hay algo que quieras contarme? Me miró raro. ¿Sobre qué? Respondí, sobre Iván. Su cara cambió. No de culpa, sino de sorpresa. Como si no esperara que lo supiera. No dijo nada. Bajó la mirada. ¿De verdad me estás preguntando esto?, dijo al cabo de unos segundos. Sí, respondí.
Te vi el martes. Subiéndote a su coche. Y no venías de una reunión. No gritó. No se defendió con fuerza. Simplemente suspiró y dijo, no ha pasado nada, Marcos. Nos tomamos algo. Ya está. No hay nada. Esa frase la repitió 2 veces. No ha pasado nada. Como si con eso bastara. Como si eso borrara todo. Me levanté. Me fui al dormitorio sin contestar. Cerré la puerta y puse el pestillo. Me senté en la cama, solo, y supe que nada iba a volver a ser igual. La mañana después de aquel silencio encerrado en el dormitorio fue una especie de tregua falsa. Clara se despertó antes que yo y se fue a la cocina a preparar café como hacía siempre, pero la forma en que movía las cosas era diferente, como si intentara que yo la escuchara, como si buscara que saliera a hablar antes de que la situación empeorara todavía más. Cuando bajé, ella estaba sentada en la mesa con una taza entre las manos, mirando la pantalla del móvil con la pantalla apagada, lo cual me llamó la atención porque jamás se quedaba mirando un móvil apagado sin motivo. Me senté frente a ella sin decir nada, esperando que fuera ella quien iniciara la conversación, porque yo ya no quería ser el primero en preguntar nada que pudiera ser interpretado como exageración o paranoia. Ella levantó la vista y dijo que llevaba toda la noche pensando en lo que había pasado, y que necesitábamos aclararlo porque los niños no podían vivir en una casa con tensión constante. Respondí que los niños no tenían nada que ver en lo que estaba pasando, que lo único que necesitaba era que ella dejara de actuar como si lo del coche fuera algo normal. Ella soltó la taza con un pequeño golpe sobre la mesa y dijo que estaba cansada de que la espiara, y que eso de ir a la clínica sin avisar era un acto de desconfianza infantil que no se esperaba de mí. Le dije que no era desconfianza infantil, sino una comprobación lógica después de ver lo que había pasado en el café, y que no necesitaba espiarla porque ella misma estaba repitiendo actos que no tenían explicación sensata. Ella frunció el ceño y me dijo que lo del café había sido una tontería, que estaba cansada, que había bebido un poco y que se confundió al sentarse. Me dijo todo eso con un tono tan tranquilo que me costaba creer si de verdad pensaba que yo iba a aceptar esa explicación. Le respondí que nadie se confunde de esa manera, que no era una silla, que no era un amigo íntimo, que no era una situación casual, y que había un límite para la ingenuidad, incluso la mía. Fue ahí cuando ella levantó la voz por primera vez en semanas y dijo que estaba harta de que yo sacara conclusiones precipitadas, que estaba cansada de que la tratara como si fuera incapaz de decidir con quién hablar. Yo también subí la voz, cosa que normalmente evito, y le dije que no estábamos hablando de cualquier conversación, sino de un patrón de comportamientos y secretos que ella no quería explicar. En ese momento, ella golpeó la mesa con la palma de la mano y gritó que me estaba volviendo insoportable. Dijo que últimamente solo sabía observarla y señalar lo que hacía mal, que daba igual lo que dijera porque yo ya había decidido creer que había algo. Me quedé quieto unos segundos y después le dije que no había decidido nada, que simplemente estaba viendo lo que estaba delante de mis ojos, y que me había tragado demasiadas cosas porque no quería aceptar lo evidente. Hubo un silencio largo, casi insoportable, durante el cual ella respiraba hondo como si estuviera intentando contener algo que no sabía si decir. Finalmente, ella soltó un vale, si quieres que hablemos claro que sonó más a amenaza que a disposición real al diálogo. Clara empezó diciendo que llevaba mucho tiempo sintiéndose incómoda conmigo, que había cosas que se habían roto hace años y que ninguno de los dos había querido reconocerlo. Me dijo que a veces sentía que yo la veía más como una responsabilidad que como una pareja, que notaba mi distancia en muchas decisiones, y que desde hacía meses pensaba que nuestra relación estaba estancada. Yo le respondí que jamás había dejado de esforzarme, que siempre había estado presente con los niños, con la casa y con ella, y que si había distancia era porque ella la había creado al empezar a reservarse espacios y tiempos que antes compartíamos. Ella negó eso una y otra vez,
diciendo que necesitaba aire, que necesitaba sentirse escuchada, y que yo tenía la costumbre de minimizar sus problemas porque muchas veces estaba centrado en mi trabajo o en mis rutinas. Le dije que no era verdad, que yo siempre había hecho un esfuerzo por acompañarla en lo que necesitaba, pero ella insistió en que yo no entendía nada porque jamás había querido ver más allá de mi propia comodidad. Empezó a enumerar situaciones pasadas, discusiones pequeñas, decisiones sin importancia que según ella acumulaban una sensación de desgaste. Yo la escuchaba, pero lo único en lo que pensaba era en cómo todo lo que decía parecía un discurso preparado, una explicación general que no contenía nada concreto y que servía para construir un marco emocional justificable antes de soltar algo mucho más grave. Y no me equivocaba. Después de hablar sin parar durante casi 10 minutos, se quedó en silencio, tragó saliva y dijo que no podía seguir fingiendo. Le pedí que dijera la verdad sin rodeos, y tras otro par de segundos mirando hacia la ventana, soltó que había estado quedando con Iván más veces de las que me había dicho, que no había pasado nada físico, pero que sí habían tenido una cercanía que no sabía cómo gestionar. Me dijo que él la entendía, que hablar con él le hacía bien, y que en algunas tardes de los martes simplemente necesitaba desconectar antes de volver a casa porque sentía que en casa no encontraba el espacio que necesitaba. Yo me quedé mirándola sin decir nada, porque si hablaba iba a decir algo de lo que probablemente me iba a arrepentir. Ella siguió, diciendo que no era algo planeado, que no buscaba engañarme, pero que sentirse escuchada por él le había abierto los ojos a algunas cosas que llevaba tiempo guardándose. Le pregunté si estaba enamorada de él. No levantó la mirada. Me dijo que no lo sabía. Esa frase cayó como una losa, porque no sabía si quería decir que sí, que no, o que estaba esperando que pasara algo más para decidirlo. Le dije que si no lo sabía, yo tampoco sabía qué estaba haciendo allí sentado hablando como si se tratara de una discusión corriente. Me levanté para caminar un poco por la cocina, evitando mirarla directamente porque sentía un impulso fuerte de arrasar con todo lo que estaba alrededor. Ella se levantó también y me pidió que no actuara como si todo fuera culpa suya, que yo también tenía responsabilidad en que ella se hubiera sentido así, y que si hubiera hablado antes quizá nada de esto habría pasado. Respondí que esa era la excusa perfecta de quien está empezando algo con otra persona, echarle al otro parte de la culpa para aliviar la conciencia. Ella gritó que no tenía nada con él, y yo respondí que no hacía falta acostarse con alguien para que existiera una traición. Ese fue el punto en el que la conversación dejó de ser una conversación y se convirtió en un choque total. Ella empezó a llorar y a decir que no quería perder a los niños ni que ellos se vieran afectados por nuestras discusiones. Yo le dije que los niños no tenían la culpa de sus decisiones y que lo único que necesitaba saber era la verdad completa. Ella me juró que no había pasado nada más, que solo eran conversaciones, cafés y paseos. Le pregunté cuántas veces, y me dijo que unas 6 o 7, pero que no recordaba exactamente. Le pregunté si lo iba a dejar, y respondió que no sabía qué quería. Le pregunté si quería seguir conmigo, y dijo que tampoco sabía. Ahí dejé de hablar. Me fui al salón, cogí las llaves y salí de casa sin mirar atrás. Ella intentó detenerme, pero no lo consiguió. Me fui caminando por el barrio durante horas, sin rumbo, sin pensar demasiado, simplemente intentando que el cuerpo se calmara antes de tomar una decisión definitiva. Esa noche no volví a casa. Y aunque no lo sabía todavía, ese fue el principio de una venganza que no tenía planeada pero que acabaría ocurriendo casi por obligación. Los días que siguieron a mi salida de casa fueron extraños porque no eran días de ruptura oficial ni de reconciliación ni de pausa, eran días en los que yo me movía con una mezcla de rabia contenida, claridad inesperada y una especie de ligereza amarga que aparece cuando te das cuenta de que ya no tienes nada que perder. Dormí en casa de mi hermano durante las 2 primeras noches, aunque apenas dormí porque la imagen de Clara diciendo que no sabía si estaba enamorada de ese tipo me aparecía una y otra vez,
como si mi cabeza necesitara repetirlo para entender que no se trataba de un error puntual sino de algo que había ido creciendo hasta hacerse más grande que todo lo que habíamos construido juntos. No avisé a Clara durante esas horas, y ella me envió mensajes preguntando dónde estaba, si pensaba volver, si podíamos hablar. No los contesté. Necesitaba espacio para pensar, pero también necesitaba que ella sintiera, aunque fuera un poco, que mis decisiones ya no iban a ser las de siempre, esas que buscaban arreglar, calmar y volver al punto anterior como si nada hubiera pasado. El lunes por la mañana volví a casa temprano porque los niños tenían colegio y no quería que ellos se encontraran con una situación que no entendieran. Clara estaba en la cocina, ojerosa, con la ropa arrugada y una expresión que no sabía si era tristeza, miedo o culpa. No dije nada al principio, solo preparé el desayuno de los niños, los llevé al colegio y luego volví a casa para hablar con ella. Cuando me senté frente a ella en la mesa, me miró sin atreverse a decir la primera palabra, así que fui directo y le dije que necesitaba claridad total. Ella intentó hablar de nuevo de sus sensaciones, de su confusión, de que no quería perder a la familia, pero yo la detuve y le dije que lo único que necesitaba escuchar era si seguía viendo a Iván o pensaba dejar de verlo. Ella bajó la mirada y dijo que no sabía, que no quería tomar decisiones precipitadas. Aquello me confirmó que no tenía ninguna intención real de cortar el contacto, porque alguien que quiere salvar su matrimonio no duda en ese tipo de cosas. Sentí algo parecido a un cierre, una sensación que no esperaba tener tan pronto, como si dentro de mí hubiera una parte que llevaba tiempo preparándose para una ruptura aunque yo no fuera consciente. Fue entonces cuando decidí que no iba a esperar pasivamente a ver qué hacía ella. No iba a quedarme sentado a que su duda definiera mi vida, mis hijos o mis días. Si quería espacio, si quería a otro hombre aunque no lo admitiera, si quería seguir jugando a dos bandos mientras yo aguantaba, entonces yo iba a moverme también, pero a mi modo. No iba a hacer nada ilegal ni peligroso, pero tampoco iba a permitir que ella se quedara cómoda en su narrativa de confusión. Había vivido demasiados años siendo el que arreglaba todo, el que calmaba, el que cedía, el que hacía el papel de sostén invisible, así que esta vez haría algo que mostrara que también podía actuar por mi cuenta sin pedir permiso. Mi primer paso fue revisar las finanzas de la casa, no para hacer nada extraño, sino para protegerme. Teníamos una cuenta común para gastos familiares, pero ella tenía otra cuenta personal que usaba para sus cosas. Yo no quería quitarle nada, solo quería asegurarme de que los gastos esenciales quedaran cubiertos sin que ella pudiera alegar que yo estaba abandonando responsabilidades. Organicé todos los pagos, dejé apartada mi parte del mes y anoté todo de forma transparente. Esto no era venganza, era preparación. La parte tangible vino después, cuando decidí que lo más inteligente era obligarla a enfrentarse a su historia sin poder esconderla bajo explicaciones vagas. No hablo de ir a su trabajo a montar escándalos ni de exponerla públicamente, porque eso no solo es peligroso, sino que perjudica a todos, incluidos mis hijos. Hablo de algo más medido, obligarla a ver lo que estaba destruyendo sin que pudiera justificarse con palabras vacías. Lo primero que hice fue escribirle a Iván, no de forma agresiva, sino como hombre que ya no está dispuesto a esquivar la realidad. Le escribí desde mi teléfono, presentándome y diciendo claramente que sabía de sus encuentros con Clara y que no tenía intención de amenazarlo ni de insultarlo porque no iba a rebajarme a ese nivel, pero que necesitaba que dejara de buscarla porque estaba hundiendo a una familia con 2 niños pequeños que no tenían culpa de nada. Él tardó horas en responder, y cuando lo hizo, dijo que mi mujer había sido quien había iniciado la mayoría de conversaciones y que él no tenía ningún interés en crear problemas. También dijo que no había pasado nada sexual, pero no me fié de eso porque ese tipo de frases suelen usarse cuando alguien intenta evitar consecuencias. Le respondí que esperaba que cumpliera su palabra de alejarse porque, si no lo hacía, tendría que tomar medidas legales, y no me importaba gastar tiempo y dinero en ello si era necesario.
No amenacé con violencia ni nada parecido, solo fui directo. A la vez, fui a ver a Marta, la amiga que estaba en el grupo aquel día del café. Ella no sabía que iba a aparecer, pero me abrió la puerta con cara de sorpresa y un nerviosismo que me confirmó que sabía más de lo que había dicho. Le pedí que fuera honesta, que no estaba buscando pelea, solo saber la verdad. Ella intentó decir que no quería meterse en problemas, pero le expliqué que los problemas ya estaban ahí y que la verdad siempre sale, así que prefería que saliera de forma clara. Terminó admitiendo que Clara llevaba semanas contando cosas sobre Iván, que le decía que se sentía viva cuando hablaba con él y que muchas veces ella misma le había dicho que tuviera cuidado porque esas situaciones terminan mal. Marta también reconoció que Clara le había pedido que no me dijera nada si yo preguntaba. Cuando escuché eso, sentí que algo dentro de mí se afirmaba, no estaba loco, no estaba exagerando y no estaba viendo fantasmas. Había una historia paralela que Clara quería mantener oculta. Volví a casa con toda esa información y preparé la segunda parte de mi movimiento. No quería gritar ni humillarla, pero quería que enfrentara directamente lo que había intentado esconder. Cuando ella llegó esa tarde, la hice sentarse y le mostré mi conversación con Iván y la información que me había dado Marta. Antes de enseñar nada, le dije que ya no iba a aceptar verdades a medias ni justificaciones vacías. Ella al ver la conversación con el primero se quedó inmóvil, luego se enfadó diciendo que no tenía derecho a escribirle. Le respondí que tenía todo el derecho del mundo porque ella había puesto nuestro matrimonio en manos de un desconocido. Ella empezó a llorar, diciendo que no quería que yo hablara con nadie, que no quería que se supiera nada. Y ahí fue donde dejé claro lo que buscaba. Le dije que no pensaba protegerla de las consecuencias de sus decisiones. No pensaba sostener la apariencia de normalidad mientras ella veía a otro hombre. No pensaba encubrirla ante nuestros amigos ni ante mi familia si la situación seguía avanzando. No inventaría excusas por ella. No mentiría por ella. Y sobre todo, no seguiría siendo el refugio al que ella volvía cuando necesitaba estabilidad después de jugar con la inestabilidad fuera. Clara me miró como si estuviera descubriendo a otra persona, como si no entendiera que yo fuera capaz de poner límites de esa forma. Intentó abrazarme, pero di un paso atrás porque ya no confiaba en ella. Le dije que la única forma de que hubiera una mínima opción de reconstrucción era que ella cortara con él de inmediato y que pudiéramos ir a terapia de pareja, no como un trámite, sino como un compromiso. Y para que entendiera que no iba a permitir un juego doble, le dije que, mientras ella decidía, yo también iba a marcar distancia. No dormiría en nuestra cama, no compartiría rutinas con ella, no haría planes comunes. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba protegerme del daño que me estaba haciendo. Ella intentó preguntar qué significaba eso exactamente. Le dije que significaba que a partir de ese día ella sería responsable de explicar a otros lo que estaba ocurriendo si alguien preguntaba. Que yo no lo ocultaría si mis padres, mis hermanos o mis amigos querían saber por qué no estábamos como antes. No daría detalles que pudieran dañarla, pero tampoco mentiría. Ese fue mi movimiento real, tangible, porque Clara siempre había vivido preocupada por lo que pensaran los demás, por mantener una imagen impecable, y sabía que enfrentar preguntas incómodas la obligaría a decidir más rápido que 1000 conversaciones conmigo. No era crueldad, era una forma de forzar la realidad. Cuando terminé de hablar, ella se quedó callada durante un buen rato. Luego dijo, no pensé que fueras a reaccionar así. Y yo respondí, pues empieza a pensar en mí como alguien al que ya no puedes manejar con medias verdades. Ella lloró de nuevo, pero no dije nada más. Esa noche dormí en el sofá, y por primera vez desde que empezó todo, sentí que recuperaba un poco de control sobre mi vida. Durante las siguientes semanas, la convivencia en casa fue una rutina incómoda que ninguno de los dos se atrevía a romper del todo. Yo dormía en el sofá por decisión propia, no porque esperara algo de ella,
sino porque necesitaba ese límite físico para no dejarme arrastrar por la costumbre de fingir que todo seguía igual. Clara seguía durmiendo en la habitación principal, pero a veces se quedaba hasta muy tarde viendo la tele o encerrada en el baño. No cruzábamos más de 10 frases al día, casi todas relacionadas con los niños o temas prácticos. El ambiente era tenso pero estable, como si ambos supiéramos que todo podía explotar en cualquier momento y por eso nos mantuviéramos en una especie de espera controlada, sin provocar, sin avanzar, sin retroceder, simplemente observándonos en silencio, a ver quién hacía el siguiente movimiento. Ella no volvió a hablarme de Iván, ni para decir que había dejado de verlo, ni para afirmar que seguía en contacto. Yo tampoco pregunté. Había aprendido que en ciertos momentos el silencio sirve más que cualquier interrogatorio, y si ella tenía algo que decirme, tendría que hacerlo sin que yo lo pidiera. Mientras tanto, yo seguía construyendo mi plan de salida, no como una amenaza, sino como una realidad que estaba cada vez más cerca. Empecé a mirar pisos por mi cuenta, no para irme esa misma semana, sino para tener claro que, si lo decidía, podía hacerlo sin depender de nadie. También empecé a mover ciertos papeles bancarios, cambios simples pero necesarios para que, en caso de separación, no quedaran cabos sueltos. Todo esto lo hacía sin ocultarlo, dejando correos abiertos, documentos a la vista, porque no me interesaba jugar al escondite. Si ella quería saber lo que estaba haciendo, ahí estaba, a la vista de todos. Lo más duro no fue la distancia entre nosotros, sino la tensión que se generaba en los pequeños momentos cotidianos. Cuando los niños nos veían juntos, preguntaban si íbamos a salir como antes, si íbamos a hacer planes el fin de semana, si íbamos a ir al cine en familia. Clara siempre encontraba alguna forma de responder sin comprometerse. Yo, en cambio, empecé a decir directamente que no, que esa semana no había planes. No quería mentirles ni empezar a crear falsas ilusiones. Mis hijos no son tontos y notaban que algo pasaba, aunque no supieran bien qué. Un día, mi hijo mayor me preguntó directamente por qué dormía en el sofá, y le dije la verdad sin entrar en detalles, que su madre y yo estábamos pasando por un momento complicado y que estábamos intentando resolverlo con respeto. No me hizo más preguntas, pero su cara se quedó grabada en mi memoria, porque fue la misma cara que puse yo cuando mis padres se separaron y creí que todo se iba a romper de golpe. Una noche de jueves, Clara se acercó al salón mientras yo preparaba unas cosas para el día siguiente. Me pidió que habláramos, y por primera vez en semanas no me sonó a excusa o a maniobra para desviar la atención. Me senté frente a ella, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Entonces empezó a hablar. Me dijo que llevaba tiempo dándole vueltas a todo, que no sabía si había manejado bien las cosas, que quizá había confundido libertad con evasión, que con Iván no había pasado lo que yo pensaba, pero que sí había sentido algo que no había sabido gestionar. Dijo que no lo veía desde hacía casi un mes, que había cortado todo contacto y que lo había hecho por respeto a mí, aunque no me lo hubiera dicho antes. Le pregunté por qué no lo mencionó si realmente lo había hecho. Me respondió que tenía miedo de que no le creyera o de que yo pensara que lo hacía por obligación. Le dije que no podía pedirme confianza cuando ella había sido la primera en ocultar las cosas. Me pidió que la escuchara sin interrumpir, y acepté. Continuó diciendo que quería arreglar las cosas, que no estaba segura de si todo podía volver a ser como antes, pero que no quería tirar a la basura tantos años de relación. Dijo que, aunque yo no lo creyera, me quería, que no había dejado de hacerlo, pero que la rutina la había ahogado y que buscó fuera lo que no supo pedirme a mí. Me pidió disculpas, no de forma exagerada ni dramática, sino con frases directas, sin adornos, diciendo que había fallado y que entendía que yo ya no supiera qué sentir. Me dijo que, si yo decidía irme, no iba a impedírmelo ni a suplicar, pero que le gustaría intentar reconstruir, aunque fuera desde cero. Me preguntó si estaría dispuesto a ir a terapia de pareja, si al menos podría considerarlo.
Yo le dije que no me cerraba a esa opción, pero que no iba a hacerlo si ella lo veía como un trámite para limpiar su conciencia. Le pregunté si estaba dispuesta a ponerlo todo sobre la mesa, incluso lo más incómodo. Me dijo que sí. Le pregunté si estaba preparada para que nuestras familias supieran que habíamos estado a punto de separarnos. Me dijo que sí, aunque le doliera. Le pregunté si de verdad quería volver a intentarlo porque me quería o solo porque tenía miedo de quedarse sola. Tardó en responder, pero finalmente dijo que me quería, aunque reconocía que también tenía miedo de perderme. No le creí del todo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que no me hablaba desde un guión aprendido, sino desde una posición de derrota. Y no por haberse rendido ante mí, sino porque finalmente había aceptado que lo que hizo tuvo consecuencias reales. Le dije que iba a necesitar tiempo, que no podía prometerle nada en ese momento, pero que si quería hacer terapia, yo estaba dispuesto a empezar. Que no era una garantía de nada, pero que no estaba completamente cerrado a reconstruir. También le dejé claro que la confianza no se pedía, se ganaba, y que si notaba una sola mentira más, aunque fuera pequeña, me iba sin mirar atrás. Ella asintió. Dijo que lo entendía. Esa noche no volvió a la habitación. Se quedó en el sofá, en silencio, y yo dormí por primera vez en semanas en nuestra cama, solo, pero con la sensación de que al menos uno de los dos había decidido dejar de fingir. No me sentía aliviado ni optimista, pero sí más tranquilo, como si después de tanto ruido interno, finalmente hubiera una dirección, aunque fuera incierta. Los días siguientes a esa conversación fueron raros porque por primera vez en mucho tiempo había cierta honestidad entre nosotros, pero al mismo tiempo seguía habiendo una distancia que ya no era solo emocional, sino también práctica. Dormíamos en camas separadas por decisión mutua, no hacíamos planes juntos, evitábamos los espacios comunes si no estaban los niños presentes, y cada conversación que teníamos giraba en torno a los detalles logísticos de la casa, el colegio, las comidas, sin entrar nunca en lo que realmente importaba. El acuerdo de intentar terapia lo mencionamos 2 veces más durante esa semana, pero ninguno dio el paso de buscar un profesional ni de agendar una primera sesión, como si ambos supiéramos que, en el fondo, ya era tarde para eso. Clara mantenía su tono calmado, hablaba con cuidado, no cruzaba ningún límite, no hacía nada que pudiera parecer sospechoso, y eso mismo fue lo que me convenció de que algo se había roto de forma definitiva. No porque estuviera mintiendo, sino porque ya no había nada que rescatar que tuviera sentido para los dos. Yo podía perdonar muchas cosas, podía aceptar una crisis, una traición emocional, incluso una física si había un compromiso real de reconstrucción, pero lo que no podía era seguir con alguien que se aferraba a la relación más por costumbre y miedo que por amor o deseo de estar conmigo. Un jueves por la mañana, antes de que los niños se despertaran, me senté en la mesa de la cocina y le pedí que habláramos. Ella se sentó sin decir nada, solo esperó. Le dije que había pensado mucho en lo que habíamos vivido, que había valorado sus palabras, sus disculpas y su propuesta de intentar arreglarlo, pero que después de todo lo que había ocurrido, yo no era la misma persona, y que por mucho que quisiera, no podía forzarme a volver a algo que ya no sentía como mío. Le dije que no la odiaba, que no la culpaba por todo, pero que no confiaba en ella, y que sin confianza no podíamos construir nada. Ella no me interrumpió en ningún momento, solo bajó la mirada y se quedó muy quieta. Le dije también que no tenía intención de iniciar una guerra, que no iba a usar lo ocurrido para perjudicarla, que lo único que quería era cerrar esta etapa con la mayor madurez posible, pero que necesitaba empezar de nuevo lejos de ella. Me pidió que fuera claro. Le dije que quería separarnos de forma oficial, vivir en casas distintas, establecer un sistema justo para los niños, hablar con un abogado y dejar todo por escrito para evitar problemas. Ella se quedó en silencio durante varios minutos. Luego me preguntó si estaba completamente seguro. Le dije que sí. Me dijo que no lo esperaba, que pensaba que íbamos a intentar salvarlo,
que incluso si tardábamos meses, todavía había algo. Le dije que lo intenté, que la escuché, que estuve dispuesto a hacer terapia, pero que no había visto en ella un compromiso real, sino solo una necesidad de mantener lo que ya conocía. Le preguntó si había alguien más, si me había enamorado de otra persona. Le respondí que no había nadie, y que eso hacía todo más difícil porque la decisión no tenía nada que ver con un tercero, sino con nosotros dos y lo que habíamos dejado morir. Me miró durante un largo rato. No lloró. No gritó. Solo asintió y dijo, vale, si es lo que quieres, haremos las cosas bien. Ese mismo fin de semana empecé a buscar piso de forma definitiva. Encontré uno a pocas calles de la escuela de los niños, con 2 habitaciones, pequeño pero suficiente para empezar. Lo firmé en menos de una semana. Les expliqué a los niños que su madre y yo íbamos a vivir en casas separadas, que no era culpa de nadie, que los dos los queríamos y que íbamos a seguir viéndolos igual. Mi hijo menor lloró, el mayor se encerró en su habitación y no habló durante 1 hora. Fue duro, pero necesario. Clara y yo lo hicimos juntos, sin discusiones, sin culpas. Les prometimos que seguiríamos hablando los 3 para organizar los tiempos y que nunca les íbamos a usar como excusa para pelear. Les creyeron porque no vieron rabia, solo tristeza. Las siguientes semanas fueron tranquilas en la superficie, aunque por dentro estaba lleno de emociones cruzadas. Me mudé, organicé mi espacio, empecé a hacer nuevas rutinas. Clara se quedó con la casa familiar, como habíamos acordado. No hubo grandes peleas por las cosas materiales. Nos sentamos con un abogado y dejamos todo redactado con claridad. Custodia compartida, horarios, gastos divididos, uso de los espacios comunes. Cada paso era una confirmación de que el final estaba en marcha, pero también un alivio. Había algo en la claridad que me devolvía la calma, incluso cuando esa calma venía acompañada de tristeza. Con el tiempo, las cosas se ordenaron. Mis hijos se adaptaron mejor de lo que esperaba. Clara y yo manteníamos una relación cordial, centrada en ellos, sin discusiones ni reproches. Nunca más hablamos de Iván, ni de lo que ocurrió, ni de si había algo más. No me interesaba. Una tarde, ella me escribió un mensaje largo donde me agradecía haber sido paciente, haberla escuchado y no haber usado todo lo que sabía para destruirla. Me dijo que entendía lo que había perdido y que lamentaba no haber sabido protegerlo. No le respondí con un mensaje igual de largo, solo le dije, te deseo lo mejor, de verdad. Y lo decía en serio. A día de hoy no sé si Clara está con alguien. Tampoco me importa. Yo estoy solo, pero tranquilo. Empecé a salir con amigos que había dejado de lado, me apunté al gimnasio del barrio, aprendí a cocinar más allá de lo básico. Me di cuenta de que durante muchos años fui más marido que individuo, y ahora estoy intentando reconstruir esa parte mía que había desaparecido. No odio a Clara, ni le deseo nada malo. Solo quiero que cada uno siga su camino sin arrastrar al otro. Aprendí que hay relaciones que se terminan incluso cuando no hay gritos ni infidelidades físicas, porque lo que mata una relación muchas veces es lo que no se dice, lo que se oculta en los gestos, en los silencios, en la falta de decisiones. Lo que pasó con Clara me destruyó por dentro durante un tiempo, pero también me empujó a despertar, a dejar de vivir en automático, a dejar de justificar lo que me hacía daño. Si alguien me preguntara hoy si me arrepiento de haber tomado la decisión de separarme, diría que no. No fue fácil, pero fue necesario. La verdad duele, pero la mentira desgasta. Y vivir desgastado no es vivir. No sé qué pasará mañana, si conoceré a alguien más, si estaré solo durante mucho tiempo. Lo único que sé es que hoy duermo en paz, y eso ya es mucho más de lo que tenía antes de que todo empezara a romperse.